Bienvenido a Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Pues vamos a la palabra. Segunda de Crónicas. En el capítulo 26 se nos relata la historia de uno de los reyes más importantes que el pueblo tuvo y que reinó en Jerusalén. Su nombre fue Usías. Este hombre tenía 16 años cuando ascendió al trono, un jovencito, y tendría uno de los reinados más largos de cualquier rey de Israel. 52 años reinó. Para que se den una idea, David y Salomón reinaron 40 años cada uno. La Biblia nos deja saber que Usías hizo lo que era agradable al Señor. Él fue dirigido, mentoreado, exhortado por el profeta Zacarías, quien moriría cuando él todavía era rey. Pero lo instruyó en el temor del Señor y Usías se empeñó en buscar el rostro de Dios. Y mientras buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Así dice el texto literalmente. Mientras buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Dios lo ayudó en contra de los filisteos, llegó a tener un ejército impresionante, equipado con tecnología no conocida en su época, gracias a la poderosa ayuda de Dios. Su fama fue tanta que llegó hasta Egipto, trascendió fronteras. Pero la Biblia nos dice que, sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Usías se empezó a volver tan egocéntrico que empezó a transgredir las leyes de Dios. Y un día entró al templo con la intención de ofrecer incienso, lo cual por supuesto estaba reservado únicamente para la casta sacerdotal de Aarón. Y el sumo sacerdote, Azarías, lo va a confrontar. Era un hombre valiente, dice la Biblia, Azarías, porque no cualquiera enfrenta a un poderoso, no cualquiera se planta enfrente del rey y le dice: no te corresponde quemar el incienso al Señor. Esta función es para los sacerdotes descendientes de Aarón. Así que salga ahora mismo del santuario, pues ha pecado y así el Señor no lo va a honrar. Esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incenciario listo para ofrecer el incienso. Algo iba a hacer Usías en contra del sacerdote. Dice que se enfureció. Él ya tenía el incenciario en la mano. El sumo sacerdote se planta enfrente de él y lo invita a abandonar el templo porque estaba yendo más allá de lo que le era permitido. Pero cuando un hombre va más allá en ejércitos, cuando un hombre va más allá en dinero, cuando un hombre va más allá en poder, es cuestión de tiempo para que quiera ir más allá de lo que Dios ha establecido. No sabemos qué es lo que iba a hacer el rey en contra del sacerdote, porque Dios intervino de inmediato. Dice la Biblia que en ese mismo instante, ahí, en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Al ver que Usías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron, ya no lo invitaron a que, ya lo expulsaron de ahí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. Él mismo sintió la ofensa que había hecho al Señor. Súbitamente, en un instante, se empieza a llenar de lepra. Y el verso 21 dice algo muy interesante. Dice: aislado en su casa, le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Los demás acontecimientos del reinado de Usías, desde el primero hasta el último, los escribió el profeta Isaías. Este hombre que llevó al pueblo
a más de medio siglo de prosperidad y paz. Imaginemos eso, porque es interesante y muy importante entender este contexto. La nación estaba viviendo una época de oro bajo el reinado de este gran rey. Paz, prosperidad y abundancia. Y en un instante este hombre comete un grave error y se llena de lepra. Y se encuentra ahora este hombre poderoso, este hombre que tenía todo resuelto, sin poder asistir al templo y aislado en su casa. Justo como nos encontramos nosotros hoy. Sin poder reunirnos en el templo, no podemos asistir. Claro, nosotros no tenemos lepra ni hemos ofendido a Dios. Y aislado en su casa, como muchos de nosotros. ¿Y qué es lo que sucedió? Inmediatamente cambia el panorama para la nación. Empieza a haber confusión entre el pueblo, miedo, zozobra, sus enemigos empiezan a levantarse, empieza a haber crisis. Algunos opinan que el hijo debería de ser nombrado rey, otros dicen, no, él es el rey, que él sea rey hasta que muera o hasta que sane de lepra, deberían de llevarlo al templo, llorar por él, los sacerdotes. Y empieza a haber muchas opiniones. Estaban preocupados incluso hasta dónde lo iban a enterrar, porque si moría de lepra no podían enterrarlo junto a sus antepasados. Recuerden, estamos hablando de un hombre que mantuvo el orden, la paz y la prosperidad por más de 50 años, medio siglo. Y de repente, en un instante, todo cambia y se empieza a derrumbar. Nosotros estamos en tiempos muy parecidos. Todo estaba bien o más o menos bien. Y de repente nos encontramos aislados en nuestro hogar, sin poder asistir al templo y llenos de dudas y llenos de temores. ¿Vamos a estar recluidos hasta cuándo? ¿Hasta que se consiga una vacuna o hasta que la última persona sobre la tierra sane? Que el termómetro hace daño al cerebro, dicen unos, otros que el oxímetro te están robando las huellas digitales, otros que esto fue algo que lo originaron a propósito, una nación poderosa, otros que los cubrebocas sirven, otros que no sirven. Y hay una gran confusión y una gran preocupación. Y se respira la inestabilidad económica, social, emocional y espiritual del mundo. ¿A quién recurres? ¿A quién estás recurriendo en este tiempo de confusión? En este tiempo de murmuración, en este tiempo de neblina. ¿A quién recurres? Porque nos llenamos de noticias, escuchamos la opinión de los amigos, escuchamos la opinión de los expertos que opinan sobre la opinión de otros expertos, que descalifican a otros expertos. Nos guiamos por memes o por cosas que nos llegan por WhatsApp. Algunos tristemente están recurriendo para poder manejar esta crisis al alcohol, a las drogas, porque francamente se ha extendido ya por mucho tiempo. No sabemos ya si la cura está saliendo está resultando más funesta que la enfermedad. Y uno se cansa incluso a sentir miedo. ¿A quién recurres? En ese tiempo, la autoridad espiritual recaía sobre los hombros de Isaías. Y la gente iba con Isaías. Isaías, ¿qué dice Dios? Isaías, ¿qué vamos a hacer? Isaías, ora por él. Isaías, hay que nombrar al hijo rey. Isaías, el puso de la ciudad. Isaías, él debe continuar. ¿Qué hacemos, Isaías? ¿Qué hizo este gran profeta de Dios? ¿A quién recurrió? ¿Y cuál fue el resultado? Acompáñame a la escritura, por supuesto al libro de Isaías, capítulo 6, verso 1 al 3. El año de la muerte del rey Usías, finalmente el rey moriría de lepra. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo.
Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor, Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. El profeta Isaías no recurrió a la opinión de los expertos, no recurrió a los políticos, no recurrió a los científicos, recurrió a Dios. Buscó respuestas en la casa de Dios y vio a Dios excelso y sublime, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque fue a la casa de Dios a buscar respuestas, a buscar guía. Nosotros debemos de estar buscando las respuestas que nadie tiene en Dios. Preguntándole a Dios, considerando las cosas de Dios y reuniéndonos. Como la iglesia de Cristo, estamos imposibilitados de reunirnos en un templo físico, pero nosotros somos la iglesia. David entendía este principio, por eso escribió en el Salmo 27, una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo. David le pedía una sola cosa a Dios, y solamente perseguía una cosa. ¿Cuál sería? Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Ese era el deseo ferviente del gran rey David. Es algo que perseguía, no es algo que se da espontáneamente, es algo que hay que perseguir. Requiere esfuerzo y determinación. Y nosotros habíamos tenido el concepto de que perseguir el estar en la presencia de Dios y en la casa de Dios era asistir todos los domingos a la iglesia. Sin embargo, David dice habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Desde el inicio de esta crisis, Dios puso en mi corazón que no podía faltar la palabra y no podíamos dejar de reunirnos diariamente. Y así ha sido. Y ha resultado de enorme bendición. Ha resultado de enorme bendición. Por supuesto, ha requerido mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha determinación para poder compartir la palabra de Dios todos los días. Eso de mi parte y de tu parte, reunirte todos los días y tomar este tiempo. Pero ha sido un tiempo hermoso. Ya nos reuniremos para que escuchen los testimonios de lo que Dios ha hecho en este tiempo. Es algo que yo quiero exhortarte a que sigas persiguiendo. Porque no sabemos esto cuándo se va a resolver. No sabemos siquiera si se va a resolver. No te canses. Persigamos la meta. Buscar el rostro de Dios todos los días. Y vamos a poder contemplar, dice la Escritura, su hermosura. Su hermosura. Vamos a poder recrearnos, dice la Biblia, en su templo, en su iglesia. Por eso este tiempo es santo. Y da una explicación más extensa el salmista. Verso 5, porque en el día de la aflicción, estamos en un tiempo de aflicciones, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá, y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Hay protección, hay una protección sobrenatural cuando nosotros buscamos diariamente el rostro de Dios. ¿Quién dice amén? La Biblia promete una protección sobrenatural. Una fortaleza sobrenatural. El Salmo 92:12 dice, pero los justos florecerán como palmeras y serán fuertes como los cedros del Líbano. Hay una fortaleza. De la palmera ya ni hablemos. Yo tengo toda una serie que se llama como una palmera, en la cual un creyente es comparado como una palmera que que sobrevive en condiciones dificilísimas donde no hay agua. La palmera produce agua dulce. Donde hay un calor abrasador, la palmera es antifuego. Donde hay huracanes, todo se cae menos la palmera. Y el cedro,
y los cedros del Líbano, fuertes. Dice, así florecerá el justo que ha sido trasplantado a la casa del Señor. Nosotros hemos sido trasplantados a la casa del Señor. Nosotros hemos sido trasplantados para ser parte de la iglesia de Cristo. Dice la Escritura que fuimos llamados por Cristo de las tinieblas a su luz admirable. Y continúa diciendo, florecen en los atrios de nuestro Dios, incluso en la vejez, aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Así que si usted a estas alturas de la cuarentena, que ya no es cuarentena ni cincuentena, ya no sé ni en qué vamos, siente que ya le falta la fuerza, que ya le falta el ánimo. No, lo que nos falta, hermanos míos, es buscar el rostro de Dios. Buscar intensamente y seguir buscando el rostro de Dios y seguiremos encontrando fortaleza. Seguiremos dando fruto y recibiremos protección. La Biblia dice que en Dios hay plenitud de gozo, hay hasta una alabanza. En tu presencia hay plenitud de gozo, es el Salmo 16, 11. Le falta gozo, porque yo veo tanta falta de gozo en muchas personas, en muchos que se llaman hermanos en Cristo. Los ves hablando pura amargura, lo que postean en Facebook son puras cosas negativas, cuando la Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que ha amargado tu corazón? ¿Sabes qué es lo que ha amargado tu carácter? No es lo que el gobierno hace o deja de hacer, no es tu buena o mala situación económica, es que no hemos estado en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios siempre habrá alegría, más allá de las circunstancias. Pero lo primero que Dios va a poner en tu corazón es paz. Para de ahí trabajar y darte dominio, incluso sobre tu circunstancia. Yo estuve orando el día de ayer, pidiéndole a Dios guía para esta palabra. Y Dios me guió, el Espíritu Santo me guió a este texto, al texto base, Isaías 6, donde este hombre vio al Señor excelso y sublime en el año que murió el rey. Ese año, el año no fue un buen año para la nación. Como este 2020 no está resultando ser un buen año para muchos. Pero para el hombre que buscó el rostro de Dios, fue un año que jamás olvidaría. Porque tuvo la visión de un Dios excelso y poderoso en majestad. Dice que estaba sentado en un trono y que su manto llenaba el templo. Su manto llenaba el templo. Y el Dios de Isaías es nuestro Dios. El manto de Dios llena el templo ahora mismo. Y nosotros sabemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ese manto nos está cubriendo en este mismo instante. En este mismo instante. Y había serafines volando a su alrededor, de 6 alas. Pero con una se cubrían los ojos, con otro par se cubrían los pies y con otro volaban. Yo quiero que reflexionemos en esto. Estos serafines, criaturas angelicales, bellísimas, que han convivido con el Señor durante millones de años y que cuando lo ven en el trono,
Para ellos es inevitable cubrirse la cara. Y lo único que pueden decir es santo, santo, santo. Y los demás serafines voltean, lo ven y dicen, ¡wow! Santo, santo, santo. Y empiezan a repetir unos y otros, santo, santo, santo. ¿Qué nos estamos perdiendo nosotros? ¿Qué nos estamos perdiendo nosotros? Que esas criaturas angelicales no les interesa ver más nada, no les interesa escuchar más nada, solamente viven la santidad de Dios. Solamente agradecen la santidad de Dios. No hay nada más que oír, no hay nada más que ver. Agarran sus alas y se tapan el rostro y dicen, santo, santo, santo. Y se dan cuenta que la tierra está llena de su gloria. Así dice el texto. Cuando entres a la presencia de Dios, dejarás de ver tanta locura que se ve ahora por televisión. Dejarás de escuchar tantas noticias de muerte y de devastación. La presencia y la santidad de Dios limpiarán tus ojos para que veas que esta tierra está llena de la gloria de Dios. Que Dios sigue en el trono. Dios está en el trono y su manto nos cubre. Excelso, sublime, poderoso, en control. Yo quiero pedirle a usted un favor. Deje de darle tanta importancia a tanta información de personas que están igual o más perdidos que nosotros. Deje de preocuparse de lo que va a suceder mañana y que no está en sus manos. Ocúpese de cuidarse y de cuidar a su familia con la prudencia que otorga el sentido común. Pero deje de preocuparse que si los chinos hicieron esto a propósito y que si la vacuna va a ser la marca de la bestia. No se preocupe por esas cosas. A mí no me preocuparía la marca de la bestia. No me preocupa en lo absoluto. ¿Sabe por qué? Porque ya estamos marcados con la marca del Espíritu Santo. Porque usted ha sido marcado con la marca del Espíritu Santo. Dios está en control. Si usáramos la mitad del tiempo que desperdiciamos en las redes sociales o en noticias que solamente nos están repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, si usáramos la mitad de ese tiempo en buscar el rostro de Dios, se daría cuenta que Dios está peleando sus batallas mientras usted está bajo su manto. Se daría cuenta que si algo nos ha sostenido hasta este momento, ha sido el tiempo en el que nos refugiamos en su santidad. Porque cuando buscamos a Dios, suceden cosas poderosas. Cuando estos serafines empiezan a decir santo, 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 Isaías, que el templo empezó a sacudirse hasta sus cimientos y las puertas empezaron a temblar. Dios está sacudiendo hoy a su iglesia para que su iglesia lo vea glorioso y excelso. En este tiempo intenso, Dios obra milagros, sanidades, prodigios financieros. Personas están viendo la mano de Dios actuando en su vida como nunca antes había actuado. ¿Por qué? Porque están buscando a Dios como nunca antes lo habían. Santo,
Santo, Santo, no abra los ojos. Busque a Dios desde el fondo de su espíritu. Si puede, póstrese. No preste atención a lo que sucede a su alrededor. La presencia de Dios está aquí, con nosotros, en su hogar, en su casa, en su circunstancia. Sienta su manto cubriéndolo en este mismo instante, cubriendo su casa, cubriendo su familia, cubriendo su corazón. El Santo de Israel está presente. Santo, Santo, Santo. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escot. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.